verdad, hermano, estoy nervioso. Y el que diga que no se pone nervioso cuando tiene que hablar de la palabra de Dios, yo creo que sería mentiroso. Mi pastor ayer decía, estoy nervioso como si fuera a predicar por primera vez. Y en el día de hoy, hermanos amados, estoy nervioso porque pasa, hermanos, que cuando uno se dispone en las manos del Señor se pone nervioso. Y yo venía fuera de la iglesia y mientras estaba ahí en la banca, Dios ponía una palabra en mi corazón. Y esa palabra me quedé, Dios es testigo, hasta altas horas de la noche, tratando de en primer lugar comprenderla para mi vida. Se levantó Edison, vino a orar a las 2 de la mañana y yo estaba ahí todavía, hermano, estudiando la palabra del Señor. Y yo decía, Señor, yo quiero que esta palabra la hables tú y no sea yo, porque yo no tengo nada que presentar. Yo vengo como un vaso para que el Señor me utilice conforme Él quiera. Amén. Palabra del Señor en el día de hoy se va a encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. A lo mejor es una palabra muy conocida. Yo no sé por qué el Señor quiere esta palabra para la iglesia, pero junto a todos en el día de hoy yo ya la he comprendido. Yo quiero que la iglesia también la entienda. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Si la he encontrado, nos vamos a poner de pie, ¿no es cierto?, para recibir la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en el día de hoy. Tu palabra ya está leída, Señor. Como lo decía anteriormente, yo no tengo nada que hacer, nada que dar. Pero más, Señor, tú conoces la iglesia y tú conoces mi corazón. Yo te pido, Dios mío, que en esta tarde tú te glorifiques a través de esta palabra, Señor, y podamos recibir bendición todo lo que hoy día hemos llegado, Señor, a alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Bendiga tu pueblo, bendiga tus hijas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí. Ahora, Dios mío, bendícenos una vez más. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. La palabra del Señor ya está leída, hermanos amados. Y yo le decía a mi hermano Genaro, hoy día me toca predicar y por favor acompáñeme con la música para que se me vayan un poco los nervios. Porque, como le decía, hay una iglesia bendecida. ¿Cuántos creen que la presencia del Señor ya está aquí? ¿Saben que cuando cantábamos la segunda alabanza venía a mi corazón la presencia del Espíritu Santo y daba gracias y decía: gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque la promesa del Señor sigue siendo fiel y verdadera? Amén.
Porque Él dijo que Él se iría. Es más, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera presente junto a nosotros, fuera caminando, estuviera por aquí, nosotros no querríamos que Él se fuera. Queríamos estar siempre al lado de Él, ahí tomándole de la mano, a lo mejor. No queríamos que Él se alejara de nosotros. Pero en una oportunidad le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, para que descienda sobre vosotros el Consolador. ¿Y sabe qué? Así como se lo dijo a sus discípulos, hoy día también nos dice a la iglesia que somos nosotros. Ese Consolador es el Espíritu Santo, que se sigue moviendo en medio de los tiempos, en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo nos ha ido. Porque si bien es cierto, Jesús resucitó al tercer día, dice la Escritura, y Él ascendió a los cielos después de caminar un buen tiempo junto a sus discípulos, y dijo el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo hoy día vive y permanece, y la Escritura dice que vivirá por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue estando presente y vigente en medio de la iglesia. El que muchas veces a lo mejor no lo sintamos es producto de que muchas veces nosotros no venimos a rendirnos a los pies de Cristo. Amén. Que el Señor de paz me bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe que yo indagué en la palabra del Señor? Porque me preocupé. ¿Cuántos se preocupan cuando les toca predicar? Amén. Y como dice mi pastor, yo soy re malo para las citas también, así que tuve que anotar en mi libretita para no olvidarme de algunas cosas. Amén. Pero la palabra del Señor dice que había un hombre de los fariseos. Amén. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Amén. Y dice más encima, miren, aquí hay tres cosas que quiero que vayamos aprendiendo en la iglesia. Dice que había un hombre, en primer lugar, fariseo. Amén. Que se llamaba Nicodemo y que no creían los fariseos en que el Mesías era el Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y por tercer lugar dice que era un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquier persona. Amén. Nicodemo era importante. Nicodemo, dice la palabra del Señor, que él pertenecía, hermanos, al Sanedrín. El Sanedrín en aquel tiempo era algo como en el día de hoy, ¿cómo lo podemos llamar? El juzgado de policía local, para que me lo entienda, algo así. El Sanedrín era donde se estipulaba, hermanos, donde se tomaban las decisiones de condenar, de exiliar, ya sea de religión, de delitos, de pecado, a todos los que allí iban. Ese era el Sanedrín. Y dice que estaba compuesto y constituido al menos por 23. Había un mínimo de 23 principales a un máximo de 71 personas que tomaban la decisión. Por ejemplo, si Juan cometía un pecado, esos 71 o 23 personas que componían el Sanedrín tomaban la decisión para decir Juan es inocente o Juan es culpable. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces Nicodemo no era cualquier persona. Es más, dice la Escritura que cuando condenaron a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que el Sanedrín tomó la decisión. Sin embargo, ellos no tenían la autoridad de poder condenar a alguien a la muerte. Por eso es que el Sanedrín, en aquel entonces, los fariseos y los saduceos, dice la palabra del Señor, tuvieron que ir hasta Poncio Pilato, y Poncio Pilato tomar la determinación de liberar a Jesús y condenar a Barrabás, o condenar a Barrabás y librar a Jesús. Historia bíblica. Amén. Es necesario que muchas veces vayamos aprendiendo palabra del Señor. Dice la Escritura, además dice la Escritura que Nicodemo era un gran erudito en las cosas que él hacía. Eso quiere decir erudito, que él conocía muchas ciencias, hermanos. Era como en el día de hoy un teólogo de la Biblia, pero no tan solo de la Biblia. Él tenía la capacidad de poder hablar de muchos temas que se le presentaban. Él en cualquier tema se iba a desarrollar y se iba a desenvolver porque él conocía, tenía mucho conocimiento, hermanos amados. Y por tener mucho conocimiento también conocía
muy bien de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Era sabio, él tenía sabiduría, él tenía conocimiento. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que cuando Jesús comenzó a hablar, que cuando Jesús comenzó su ministerio, los fariseos y saduceos comenzaron a oír y comenzaron a ver con sus ojos lo que nuestro Señor Jesucristo, inspirado por su Padre, nuestro Dios, comenzó a hacer. Y dice que algo provocó, yo me imagino que algo provocó en Nicodemo, que llamó la atención de comenzar a observar a nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice que cuando hablaba, Nicodemo como que escondido lo miraba y algo llamaba la atención de Nicodemo. Algo llamaba la atención de Nicodemo de lo que Jesús hablaba. Y dice la Escritura, hermanos amados, que él decidió un día ir de noche a Jesús. Amén. Decidió ir de noche a Jesús. Él, siendo un grande hermano, un gran conocedor también de la palabra, decidió ir ante el Hijo de Dios para comprobar con sus propios ojos si este era el Mesías en quien ellos habían esperado tanto tiempo que había de venir a la tierra. Que el Señor les bendiga. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Nicodemo fue de noche a Jesús. Y usted sabe por qué fue de noche a Jesús. Por temor a que no lo vieran, porque su estatus social que él componía dentro de este concilio llamado Sanedrín, si a él lo veían, a lo mejor lo iban a cuestionar, porque como él, siendo un gran conocedor de las Escrituras, se iba a rebajar a ir ante este que había aparecido de la nada. Pero este que había aparecido de la nada no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, era Jesús de Nazaret, el enviado, hermanos amados. Que el Señor de paz les bendiga. Dice la Escritura, hermanos amados, que Juan el Bautista, quien preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo junto a Jesús en reiteradas oportunidades, dice que ellos reprendieron los comportamientos de los fariseos y los saduceos y los encaraba. Juan el Bautista, usted lo conoce, que fue un predicador que no le hacía el quite, sino fue un predicador que iba al choque, hermanos amados, que le decía: tú estás en pecado, y a lo mejor no lo llamaba y le decía: hermanito, lo que está haciendo está mal. No, dice que Juan el Bautista lo apuntaba con el dedo y le decía: tú que estás en pecado, Dios hoy día te dice que te arrepientas. De esa manera predicaba Juan el Bautista, porque él se consagraba 100% a la presencia del Señor. No por algo fue y le dijo a aquel: tú estás en pecado, estás con la mujer de tu hermano. Se imagina un predicador hoy día así, predicando desde acá, desde el púlpito, y le diga: tú estás en pecado, arrepiéntete, conviértete, deja eso, ven acá, haz esto. Sería tremendo, pero así era Juan el Bautista. Y si usted no me cree, hermanos amados, de lo que yo le estoy diciendo, quiero que nos vayamos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 7. Amén. Mateo capítulo 3 versículo 7, hermanos amados. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 7 va a comprobar lo que Juan el Bautista le decía. Miren lo que le decía cuando Juan el Bautista dice que él estaba bautizando allí en el río del Jordán, y cuando comenzaban a venir los fariseos y los saduceos ante su presencia. Miren lo que dice el versículo 7 de Mateo 3, dice lo siguiente: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía esto: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos, mejor de arrepentimiento. O sea, Él le decía, mejor vengan a mi presencia y no vengan a mí, sino que arrepiéntanse de su pecado. Generación de víboras, arrepiéntanse hoy día. Así los confrontaba Juan el Bautista. Amén. No penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Y ya también, dice, les decía esto, los confrontaba y les decía, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Que el Señor les bendiga. Ese era el famoso Nicodemo. De ahí venía. Era fariseo. Los fariseos, dice la Escritura, hermanos amados, cuando siempre hablamos de los fariseos y los saduceos, los fariseos, dice la palabra del Señor, para que usted vaya comprendiendo qué es lo que eran los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran, podemos decir, dos religiones más influyentes de aquellos tiempos que se juntaron e hicieron un complot para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero los fariseos se caracterizaban de los saduceos, porque los fariseos, dice la palabra del Señor, que ellos eran comprometidos a obedecer la ley, a obedecer la palabra. El pueblo los admiraba, hermanos amados, dice la Escritura, por la aparente, entre comillas, piedad que ellos tenían. Amén. Dicen que los fariseos creían en la resurrección y en la muerte. Dice que ellos creían en los ángeles y también en los demonios. A diferencia de los saduceos dicen que ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, desde Génesis, ¿cuál vendría a ser el quinto? Deuteronomio. Y eso se llama el Pentateuco. Amén. Entonces, la diferencia entre los fariseos y los saduceos era que los fariseos creían a toda la palabra, pero los saduceos solamente creían a los 5 primeros libros de la Biblia y no creían más del Antiguo Testamento y decían que lo otro no era palabra de Dios. Pero nosotros, hoy en día, como iglesia, sabemos que Timoteo nos dice lo siguiente: toda palabra es inspirada por ¿qué? ¿Útil para qué? Para redarguir. Dígalo fuerte, pastor. Para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia. Amén. A fin de que nosotros lleguemos a ser varones enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, ¿los saduceos estaban bien o estaban mal? Estaban mal, pues, hermano, porque la palabra del Señor dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra es importante a nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Y como dice la palabra del Señor, hermanos amados, este era el famoso Nicodemo, un fariseo que Juan lo confrontó, que a lo mejor aparentaba ser piadoso, pero no lo era, pero apareció el Señor Jesucristo a su vida y quiso conocer al Maestro. Y dice que cuando Nicodemo va de noche a Jesús, miren lo que le dice. ¿Escuchó la lectura bíblica? ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente: Rabí, maestro. Siendo él un gran maestro, va con humillación delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que aunque lo sepamos todo, la palabra del Señor que nos dice: siervos inútiles somos. Amén. Y él dice que vino humillado ante la presencia del Señor. Y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Él ya estaba reconociendo. Él ya lo estaba reconociendo como su Señor. Sabemos que has venido de Dios. ¿Y cómo, maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Antes de que nuestro Señor Jesucristo abriera su boca
Ya Nicodemo estaba reconociendo que Él era su maestro. Y estaba reconociendo que Él venía de parte de Dios. Que el Señor le bendiga. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, ¿qué dice ahí? Que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando Nicodemo ve a Jesús y comprende y entiende automáticamente que Jesús era el enviado, era el Mesías, en Nicodemo comienza a ver un cambio. Amén. ¿Cuántos hoy en día han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, pero siguen estando a lo mejor como Nicodemo? Sabemos que tú eres Dios, sabemos que tú eres el enviado, pero quiero comprobarlo, si es que realmente tú eres el Hijo de Dios. Porque ¿sabe qué? Hoy día hay muchos, a lo mejor como Nicodemo, que no le conocían, y hay muchos dentro de la iglesia que a lo mejor le quieren conocer. Pero para poder conocerle, déjeme decirle, iglesia, que es única y exclusivamente personal venir a los pies de Cristo. Es personal. Yo no puedo conocer a Dios por ti. Solamente tú puedes hacerlo. Tú puedes venir a los pies de Cristo y decir: si esto que hablan estos mis hermanos es real, yo también quiero sentirlo en mi corazón. Que el Señor les bendiga. Porque lo que hablamos nosotros es real. Amén. Lo que hemos aprendido, le aconseja Pablo a Timoteo, en lo que hemos aprendido, en esto persiste. Amén. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en esto persistimos, y en esto nos aferramos, en las Sagradas Escrituras, en la buena enseñanza. Por eso yo les digo en el día de hoy, Nicodemo conoció realmente al Hijo de Dios, al enviado. A lo mejor no, después de esto no se conoce mayor información de Nicodemo, y dice que Nicodemo se fue cuando Jesús le responde y le dice: Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En ese entonces Nicodemo no entendió lo que Jesús le había dicho. No lo comprendió. Y es más, Jesús ahí le dice: Nicodemo, hey, tú, siendo maestro, tú, conociendo de la palabra, conociendo de mi escritura, conociendo de muchos temas más, ¿no puedes comprender lo que yo te estoy diciendo? ¿Cómo tú, Nicodemo, si eres un erudito en las cosas de Dios, si tú eres un maestro, cómo no comprendes lo que te estoy diciendo? Y le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciera de agua, ahí ya se lo explicó de una forma diferente. Amén. Ahí le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando le dice eso nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, Nicodemo lo entiende. Y se va, pero ya se va de una forma diferente, comprendiendo que lo que Dios quería de su vida era el arrepentimiento de sus pecados, que confesara con su boca que Cristo es el Señor, porque como dice la palabra del Señor, todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Amén. Y comprendió Nicodemo lo que dice en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo comprendió que no había venido por unos pocos, sino Nicodemo automáticamente ahí comprendió que Cristo había venido por toda esta humanidad. Y es por eso que en el día de hoy usted siéntase alegre, siéntase contento, siéntase bendecido de estar en la iglesia en el día de hoy, porque Cristo salió a su encuentro y porque Él nos ama. Y porque Él no quiere que usted ni yo nos perdamos, sino que el día de mañana seamos salvos para la honra y gloria del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser salvos en esta noche, pero yo quiero ser salvo, así como Nicodemo comprendió que fuera de Jesús nada podemos hacer. Con que dice la Escritura que después Él tuvo que esconderse y adorar a nuestro Señor Jesucristo secretamente. Pero automáticamente comprendió que Jesucristo era su Salvador y que si no venía a sus pies no podría un día heredar lo que Él nos prometió. Que el Señor le bendiga. Y déjeme decirle que esta es palabra del Señor. Vaya a San Juan capítulo 7, hermano amado. A Juan, ahí está al ladito, Juan capítulo 7, del 50 al 51. Mire lo que dice ahí. Juan capítulo 7, del 50 al 51. Yo no tengo computador, hermano amado. Es solamente palabra del Señor, lo que Dios solamente en el día de hoy nos quiere dar. Y es más, si quiere nos vamos un poco más arriba al 48 y mire lo que dice en el 48, dice: ¿acaso ha creído en alguno? Aquí en este pasaje bíblico que yo le voy a leer, estaban los fariseos y los saduceos condenando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él dice: ¿acaso ha creído? A ver, para que me entienda la historia. Dice que estaban condenando a nuestro Señor Jesucristo, y es más, dice que los fariseos y los saduceos habían mandado a sus guardias arrestar a nuestro Señor Jesucristo y que lo trajeran, como se llama hoy día, preso ante su presencia. Ya, y cuando dice la palabra del Señor que llegaron los alguaciles en el 45, si no me equivoco en esa lectura, cuando llegaron los alguaciles, dice, y llegaron ¿sin qué? Llegaron sin Jesús. Y la respuesta que los alguaciles le dijeron fue así, mire. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y esto le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los fariseos se enojaron porque lo mandaron a buscar a Ison Flores y no lo trajeron. Y ellos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron si lo mandamos a buscar? Y ellos le dijeron, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Se da cuenta? Lo mandaron a buscar, pero no pudieron apresarle, porque jamás hombre alguno ellos habían escuchado hablar como hablaba este hombre. ¿Y quién era este hombre? Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lo que provoca nuestro Señor Jesucristo, las transformaciones que Dios puede hacer, lo que muchas veces para nosotros es imposible. A lo mejor muchas veces creemos que hay personas que son inalcanzables para Dios, pero para Dios todo es posible, hermano amado. Aún los más incrédulos que usted cree que nunca se van a convertir, el día de mañana pueden llegar a la presencia del Señor. Aquí no importa el estatus social, si es rico o si es pobre. Aquí importa que usted reconozca que Jesús es su Señor y nada más. Y nada más. Porque déjeme decirle que Dios no hace excepción de personas. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento genuino. Gloria a Dios.
la Escritura que los fariseos respondieron: también vosotros habéis sido engañados, porque ellos se enojaron, porque ellos no creían que este era el Mesías. Señor. ¿Acaso ha creído? Mire la pregunta aquí. Nicodemo ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Nicodemo ya había creído que Él era el enviado. Y aquí los fariseos, los que estaban con Nicodemo, de los cuales Él también componía esta junta de jueces, podemos decirlo así, Amado. dicen: ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. Cuando esto decían, yo pienso que Nicodemo en su corazón había algo que le clavaba, porque él lo que quería era defender a Jesucristo. Amén. Y dice que ahí sale Nicodemo a hablar. Nicodemo dice: el que vino de noche. Ese era Nicodemo, que fue de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron ellos y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? O sea, prácticamente le dijeron a Nicodemo: Nicodemo, oye, ¿acaso tú también eres uno de ellos? Hey, Nicodemo, ¿acaso tú también eres un hijo de Dios? ¿Acaso creíste a este hombre? Lo confrontaron automáticamente, le dijeron: hey, Nicodemo, ¿acaso tú eres uno de ellos ahora? Y dice la palabra del Señor: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Déjeme decirle que los fariseos, hermanos amados, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, sabiendo que era el enviado, igual lo condenaron, igual lo juzgaron, porque ellos no dejaron y no quisieron romper su orgullo, no quisieron dar su brazo a torcer, como muchas veces también nosotros somos así, iglesia. Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, muchas veces nuestro orgullo no nos deja aceptar la realidad, que estamos equivocados, aún sabiendo que estamos equivocados. Muchas veces que nos gusta seguir nadando en contra de la corriente, aunque tú sabes que muchas veces vas mal. No importa, porque tienes un ego, tienes un orgullo que no te permite, y no importa, y sigues y sigues y sigues y sigues. Muchas veces nos volvemos fariseos, hermano. Los fariseos, dice la Escritura, que ellos sabían que este era el enviado, así como Nicodemo, pero decidieron seguir con su mentira y condenar al Hijo de Dios en el madero de la cruz. Amén. Aleluya. A mí me impactó esta palabra. Yo no sé si a usted le está impactando, pero a mí me impactó. Nicodemo trató de defender a nuestro Señor Jesucristo. Ahí hizo lo que pudo, pero no pudo. Era 1 contra 70. Y con el dolor de su corazón a lo mejor tuvo que aceptar la decisión que aquel concilio tomó. Pero más dice la Escritura, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 38 y 40. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Yo no me voy a alejar de Juan, porque estamos hablando de Nicodemo. Lamentablemente hay algunos pasajes que van pasando y nos van haciendo hablar de otras cosas. Pero en el versículo 19, capítulo 38 y 40, dice lo siguiente. Miren lo que dice ahí. Después de todo esto, lamentablemente,
Nicodemo no pudo defender de la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Fue condenado y fue llevado ante la presencia de Poncio Pilato. ¿Y qué dice Poncio Pilato que hizo? Se lavó las manos, dijo: traigan agua, porque yo no encuentro nada en este hombre. Yo no encuentro nada en él. Y yo no quiero cargar con el peso de esta muerte. Dice que se lavó las manos y dijo: dejemos que el pueblo decida. Y usted conoce la historia, ahí se armó un complot, dice. Y los que han visto más de alguna película, así mírenlo por así. María, la madre de Jesús, yo creo que era la única que gritaba junto a María Magdalena: Jesús, Jesús, Jesús. Pero el pueblo, ¿qué decía? Crucifíquenle, Barrabás, Barrabás, libera, Barrabás, Barrabás. ¿Y quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue libre? Barrabás. ¿Quién se fue al madero de la cruz? Y Nicodemo miraba cómo se había ido el que le había mostrado la verdad al madero de la cruz a morir por él, a morir por los pecados de este mundo. Y después de todo esto, después que Jesús muere, dice que la escritura en el versículo 38 ahí, después de todo esto, José de Arimatea, mire lo que dice aquí, y esto quiero que usted lo entienda, cómo sufrieron estos dos grandes hombres, que eran discípulos de Jesús, pero secretamente. O sea, ellos estando en medio de un concilio, que a lo mejor tomaban determinaciones equivocadas, ellos en silencio creían en el Señor de señores, creían en el Rey de reyes. En silencio ellos creían que Jesús era el enviado. Y en silencio ellos a lo mejor ahí decían: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Nicodemo? Yo creo que se postraban de rodillas y decían: Señor, perdónanos. No pudimos hacer nada más, pero yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el enviado. Y después de esto dice que José de Arimatea junto a Nicodemo fueron a reclamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura. Amén. Fueron ante Pilato y pidieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra: entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aoles como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre para sepultar entre los judíos. Amén. ¿Quieres saber dónde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo quieres saber o no? Jesús de Arimatea dice que era un hombre, aparte de ser del concilio del Sanedrín, también muy poderoso y muy influyente, y tenía mucho dinero. Amén. Y dice en el lugar, mire, imagínense, dice que en el lugar donde habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, muy cerquita, y no me mira a mí, porque usted puede decir: ¿de dónde está sacando esto? Siga la lectura y se va a dar cuenta. Dice: habían muerto. Amén. Y dice que había un sepulcro nuevo, que era de José de Arimatea. Amén. En el cual aún no había sido puesto ninguno. Y como estaba cerquita, y como venía también una fiesta, la fiesta de Pascua, dice la Escritura, la Pascua de los judíos, obviamente, y porque el sepulcro estaba cerca, allí pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia. Que el Señor de paz lo bendiga. ¿Está gustando la palabra? Amén. Que el Señor le bendiga.
Y aquí me quiero detener un momentito solamente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, ¿verdad? Porque por eso tenemos hoy derecho a nuestra salvación. Pero déjeme decirle que aún nuestro Señor Jesucristo, yendo al madero de la cruz a morir, allí producía milagros, allí producía transformaciones. Amén. Aún después de muerto también produjo transformaciones. Dice la palabra del Señor, mire, a lo mejor nunca lo habíamos escuchado, pero yo lo comprendí y quiero compartirlo con ustedes. La palabra del Señor dice que produjo la transformación de 4 personas estando nuestro Señor Jesucristo allí en el madero de la cruz. ¿Lo cree usted? 4 personas. 4 personas. Se las voy a enumerar. El malhechor. Amén. El malhechor, ¿qué le decía el malhechor a nuestro Señor Jesucristo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El cinturón romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Tercero, Jesús de Arimatea. Cuarto, Nicodemo, que ellos dos, siendo del concilio del Sanedrín, confrontan y rompen la barrera que les impidía, hermano, de decir que ellos servían a Jesús, y van, no importándole la multitud, a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato, y hacen pública en ese momento la fe que había puesto Jesús en sus vidas. 4 personas, 4 transformaciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 4 personas, de las cuales nuestro Señor Jesucristo, aún estando allí en la muerte, provocó cambios. Amén. Que el Señor le bendiga. Por eso, hermano, por eso, iglesia amada, le quiero preguntar, ¿ustedes son creyentes a escondidas? ¿Cuánto se oculta? Cuando nos preguntan, Ricardo, ¿vas a la iglesia? Es que estoy intentando. José Luis, ¿tú vas a la iglesia? Sí, es que quiero conocer al Señor, quiero de vez en cuando. Cuando le preguntan a Carlos, ¿tú estás caminando? Sí, pero que estoy intentando. Somos unos cristianos que nos escondemos detrás de Él. Nos ocultamos muchas veces. Mire, como joven, esto va para los jóvenes. Como jóvenes muchas veces nos ocultamos de nuestros amigos porque nos sentimos vergüenza muchas veces de decir que alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque sentimos miedo a la burla. Tenemos miedo a la burla, es verdad. Somos humanos. No queremos muchas veces que nos humillen, que nos digan, sí, no vas a qué, estás yendo a la iglesia, estás perdiendo el tiempo, no, etcétera, etcétera. Nos da miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez de proclamar y decir yo soy hijo de Dios delante de los amigos? Nos da vergüenza muchas veces. Tenemos temor. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos han preguntado a nuestros compañeros de trabajo? Eso, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Sí, de vez en cuando tengo tiempo. Oye, ¿sabéis que el otro día te vi por la publicación de Facebook predicando la palabra? Y me dices que vas de vez en cuando. Te vi tocando el acordeón el otro día en el velorio. Te vi tocando el acordeón cuando ibas predicando. ¿Ah? Y me dices que vas de vez en cuando. Te vi danzando en la iglesia y me dices que vas de vez en cuando. ¿Por qué te escondes? ¿De quién te escondes? ¿Dónde te esconderás? Que la presencia de Jehová te alcance. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te escondes?
Cuando vienes a la iglesia te sientes libre, cuando sales de la iglesia te sientes oprimido. Debe ser todo lo contrario, cuando vienes a la iglesia sentirte libre y cuando estás fuera de la iglesia sentirte aún más libre. De proclamar que eres hijo de Dios. Porque hay una promesa atrás de esto, iglesia. El venir a la iglesia no es cualquier cosa. El venir a la iglesia es algo importante, es algo bello. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir es lo más hermoso que me ha pasado? Es lo más bello conocer a Cristo. A lo mejor no tengo nada, económicamente no tengo nada, pero tengo lo más importante, que Cristo vive en mi corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ya voy a estar terminando. Y dejé nomás hay un dicho por ahí, no es por ahí. Dice que cuando Jesús convierte el vino, el agua en vino, dice que se acabó el vino. Amén. Se me acabó la prédica. Se acabó el vino. Pero ahí dice que Jesús estaba de convidado. Amén. Y dice que le trajeron ¿qué cosa? Agua en unas vasijas. Amén. Y le pidieron que convirtiera ¿qué cosa? El agua en vino. Amén. Y para los que no saben, este es el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo. Convertir el agua en vino. Y dice que salieron a repartir ese vino que Jesús había transformado. Entonces, miren, se van a reír, pero no lo hago de malo por ser malo, pero yo sé que se van a reír. Hay un joven que nosotros molestamos, digo nosotros porque igual me río de muchas veces de las cosas que se dicen, pero poder tiene el Señor para transformar a aquel joven. Amén. Y le decimos, Yogi, le dimos un vasito. Mi hermana se ríe, ¿lo conoce? Y él dice, ¿por qué han dejado el mejor vino para el último? ¿Por qué me embriagaron con vino malo y ahora me están dando el vino bueno? Porque lo bueno queda para el final, hermanos. Siempre lo bueno queda para el final. Amén. ¿Cuántos creen que la vida de este joven puede cambiar? Amén. Que el Señor le bendiga. Por eso yo quiero dejar lo último para el final, porque aquí hay una promesa maravillosa para toda la iglesia y para todos los hijos del Señor, que está ahí donde leímos. Si no lo hemos apartado de ahí, en Juan 3, capítulo 5, Juan 3, versículo 5. Mire lo que dice ahí. Yo sé que usted lo está viendo ahí. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua, ¿de qué más? Del Espíritu, ¿qué más? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Sinceramente, ¿cuántos creen eso? ¿Sabe? Lo creemos. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel hay una promesa para todos nosotros, y con esto vamos a terminar. Vámonos al libro de Ezequiel, hermanos amados. Ahí en el capítulo 36, versículo 25 al 26, si me equivoco lo corregimos. Ezequiel, capítulo 36. Y con esto vamos a estar terminando. En el libro de Ezequiel, se me perdió el libro de Ezequiel, hermanos amados. No quiere aparecer el libro de Ezequiel. Atrás. Ya. Del 25 dije yo al 26. Lo tenía marcado, hermano, porque quería leer un poquito más atrás. Denme un tiempo, por favor, porque hay una promesa bellísima para todo el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos nosotros.
Amén. 36. Aquí lo escuché. 36, dije, del 25 al 26, pero yo lo tengo apuntado en mi Biblia del 25 al 28. Y mire la promesa que hay para todos nosotros, y con esto vamos a terminar. Dice así: anteriormente Juan nos dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede, ¿qué más decía? Heredar el reino de Dios. Y mire lo que dice Ezequiel, la promesa. Esto es una promesa para el pueblo, y tómela. Dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en tierra de que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblos, y yo seré a vosotros por Dios. Y la iglesia debe de creerlo. Amén. Gloria a Dios. Es esto lo que le dio a entender en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo a este Nicodemo, el cual, después de haber entendido esto maravilloso, quiso defenderlo y no pudo, pero después quiso honrarlo pidiendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y haciendo públicamente que Él era un hijo de Él. ¿Cuántos dan honra al Señor? Póngase en pie, demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dan públicamente que hoy día somos llamados hijos de Dios? Iglesia de Dios, tome esta promesa: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuántos quieren venir al río? Amén. ¿Cuántos? Cuando éramos jóvenes con nuestro hermano Carlos, yo era niño, hermanos, yo era niño, así como Mateito, me imagino, más o menos me acuerdo, porque de esa edad me acuerdo, con Mario, y decíamos en ese entonces, con Carlos, con David, y decíamos: vamos al pozón, con el hermano Yumi, ¿cierto? Y ahí, ¿qué decíamos? El que llegue primero, ¿qué se va a tirar? Un piquero al río. Y competían, y yo los miraba quién se tiraba el piquero más lindo, el que esparcía menos agua, el que saltaba más alto y se clavaba así, y ahí salíamos por allá. Imagínense que aquí está el pozo. Amén. ¿Cuántos en nuestra juventud no hemos querido tirarnos un piquero en el río? A mí en lo personal no me gusta mucho tirarme un piquero, me da miedo. Pero en el día de hoy, ¿cuántos quieren tirarse el piquero al río? Amén. Mire, déjeme decirle que había un estanque que se llamaba el estanque de Bethesda. Aquí está el estanque. En ese entonces dice que de tiempo en tiempo descendía el ángel. ¿Para qué? Para quitar, para mover las aguas. Déjeme decirle que las aguas ya se están moviendo. Amén. En esa historia bíblica dice que había un paralítico ahí que deseaba llegar al estanque y no podía, hermanos. Porque cada vez que él iba, ya había venido uno y había descendido y había arrebatado su bendición de ser sano. Pero hoy día las aguas se están moviendo. Y hoy día no hay ninguno paralítico aquí. Así que hoy día vengan todos al estanque. Vengan todos a sumergirse. Y vengan todos a llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Vengan todos, hermanos.
hermanos amados, al estanque que hoy día se está moviendo. Y si no quiere venir al estanque, no importa. Porque si usted es hijo de Dios y si hay un buen testimonio en su vida, la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Por tanto, todo el que se allegue a nosotros, todos van a beber de esa agua que fluye de nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie, iglesia. Porque hay una iglesia de la cual está brotando agua viva. Porque hay una iglesia de la cual está corriendo ríos de agua viva. Porque las buenas aguas están agitadas. Vengan a sumergirse en su presencia. Ahí donde está, comience a clamar en su corazón. Y deje que el río comience a fluir como Él quiera. Muchas veces, hermanos amados, queremos poner trabas al agua, pero el agua sigue su camino, sigue su caudal, busca por dónde pasar. Y ese río de agua viva hoy día está pasando por este lugar. Aleluya. Dios está aquí y Él te quiere bendecir, iglesia. Las aguas se están moviendo. Las aguas se están moviendo, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el que la está agitando para que su pueblo en el día de hoy pueda venir y saciarse. Oh, Rey de la Gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque así como hiciste entender a aquel hombre llamado Nicodemo, hoy día nos haces comprender a nosotros qué es lo que quieres de nosotros como iglesia. Que el Señor le bendiga. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Y yo voy a entregar este lugar a nuestro pastor. Después estaremos orando por la palabra, no lo sé. Mi pastor va a continuar. Pero déjenme decirle que el invitado principal en este lugar hoy día es el Señor. El invitado principal en este lugar es el Espíritu Santo. Oh, Rey de Gloria. Damos gracias al Señor.